Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a ahora sí, domingo de podcast, La Silla del Bisonte Volador, una subsidiaria de Jugo de Cactus, y vamos con el libro de Roku, la novela de Roku, que oficialmente ya les puedo anunciar, ya terminé la traducción, ya está en el drive del canal, todo bien bonito, todo bien bello, todo bien hermoso. De hecho, los suscriptores unidos de este canal, tanto de YouTube como de Patreon, ya tenían el link, ya lo habían recibido y ya pudieron descargar el libro de Roku antes que el resto de las personas. En parte lo hice porque, pues vaya, son los suscriptores unidos, ellos apoyan monetariamente a Jugo de Cactus, merecían tener un avance primordial por sobre los demás suscriptores, pero también en parte lo hice porque la mera neta es que sí me rifé con la traducción, o sea, sí la hice bastante chida, no me limité nada más a traducirlo al español, sino a darle una edición que asemejara lo más parecido al libro original. Cuando vean el libro y lo descarguen van a entenderlo. Como saben, está en el drive del canal, cuyo link lo pueden encontrar en el Linktree que está en todas mis redes sociales, pero que también van a poder encontrar en la descripción de este video, tanto el Linktree para que pues vean no solo la carpeta de drive, sino mis demás redes sociales, mi libro de Lunarium y todo lo demás, y también el link directo de drive para que puedan descargar el libro de Roku. Les recuerdo que esta es una traducción no oficial, es decir, no fue aprobada 100% legalmente por nadie. Esto es nada más un trabajo hecho por mí, un fanático del universo Avatar, para el resto de fanáticos del universo Avatar. No pretendo ganar ningún dinero con esto, el libro traducido no está a la venta con nada. Yo simplemente aproveché los suscriptores que ya pagan la suscripción unida de este canal para que ellos lo recibieran primero, pero no hay ninguna condición monetaria para que puedan descargar este libro, es completamente gratis. Y les reitero que en cuanto salga oficialmente una traducción al español, que lo más seguro es que sea por parte de Editorial Sigel, que son ellos los que tienen los derechos, y ya tradujeron legalmente los dos primeros de Kyoshi, voy a esperarme un año para después eliminar las novelas de Avatar de Link de Drive, porque ya próximamente van a salir los de Yang Cheng oficialmente al español y luego van a salir los de Roku, entonces ya no hay necesidad de tener una traducción no oficial. Pero por mientras, esta traducción que yo hice es para todos esos fans del universo Avatar, o que no saben leer en inglés, o no tienen el tiempo, o simple y sencillamente no quieren leer en inglés el libro de Roku, pero sí se quieren enterar de qué trata. Y para ellos y para ustedes es esta traducción y este podcast. Porque sí, como saben, en los podcasts lo que hacemos es darle lectura a las novelas de Avatar. Así que acomódense en sus asientos, relájense, vayan a preparar la comida, váyanse a bañar, hagan la tarea o lo que sea que hagan mientras escuchan el podcast, porque el día de hoy vamos con los primeros 5 capítulos del libro El Recuento de Roku, finalizando la semana especial de Roku y arrancando de vuelta con el querido podcast. Así que comencemos. El Recuento de Roku. Prólogo. Sozin odiaba las fiestas, y esta no era una excepción. Como príncipe heredero de la Nación del Fuego, sabía guardar las apariencias y fingir que se lo estaba pasando bien, pero le resultaba más difícil de lo habitual mantener la sonrisa en su rostro u ocultar la falsedad tras su risa forzada, mientras se mezclaba con los trepadores sociales y aduladores que se arrastraban por los jardines del Palacio Real para las festividades de esa noche. Después de todo, ¿qué había que celebrar? Claro, la Nación del Fuego tenía su primer avatar en siglos, pero lo único que significaba para Sozin en aquel momento era que su mejor amigo se marchaba por la mañana. Se retiró de la conversación con la más mínima excusa y se alejó, pasando por debajo de los farolillos de papel rojo mientras caminaba por los abarrotados jardines, esquivando conversaciones y devolviendo los saludos con la más leve de las inclinaciones de cabeza. Sus padres, el señor del fuego Taiso y la dama Hasei, estaban sentados en la mesa principal celebrando la corte. Su hermana, la princesa Seisan, estaba en el borde del estanque de los patos tortuga, inmersa en una conversación con su autora de ciencias, una esbelta mujer de piel morena, nativa de la isla Ember, cuyo dardo de cuerda se rumoraba que era tan agudo como su mente. Sozin tomó una copa de ardiente vino de ciruela de la bandeja de un camarero que pasaba por allí,
Bebió un trago y se ahogó de tos cuando el vino le quemó la garganta al tragarlo. Tiró el resto de la bebida sobre la cabeza de una estatua de león tortuga y se dirigió en dirección contraria a su familia. Deambuló por el jardín de esculturas y luego por el laberinto de setos antes de divisar por fin a Roku, bajo el antiguo ginkgo de montaña que se alzaba en medio del patio oriental. El jefe de un clan menor había acorralado al nuevo avatar e intentaba presentarle a su hija, una niña de aspecto molesto que no tendría más de 11 o 12 años. Roku, que aún no había aprendido a enmascarar sus verdaderas emociones, estaba claro que tampoco quería estar allí, pero era demasiado educado y pasivo para liberarse. Sosin tendría que ir a salvarlo. Disculpen, interrumpió Sosin. Debo robarles al avatar Roku un momento. El señor del fuego Taiso requiere su atención. Oh, por supuesto, mi príncipe, dijo el hombre inclinándose profundamente mientras el alivio bañaba el rostro de su hija. Ha sido un placer conocerlos, dijo Roku y luego siguió a Sosin. ¿Alguna idea de lo que quiere tu padre? Sosin suspiró. Su amigo siempre había sido demasiado confiado. Era un defecto que Sosin siempre había encontrado adorable, pero ahora temía que pudiera poner a Roku en peligro algún día, dado su nuevo estatus. Oh, dijo Roku, cayendo en cuenta lentamente. El señor del fuego no quiere verme. Sosin rodó los ojos sonriendo. Los fuegos artificiales están a punto de empezar. Llevó a Roku lejos de los festejos, más allá de los guardias reales y hacia el palacio felizmente vacío. Sus pasos resonaron en los pasillos mientras se dirigían al nivel superior de la torre sur. Subieron por una escalera hasta el tejado mientras los primeros fuegos artificiales empezaban a estallar sobre la caldera. Mientras contemplaban las explosiones de color sin hablar, la mente de Sosin se volvió hacia la reacción personal de su padre después de que los sabios del fuego anunciaran que Roku era el avatar. Me decepciona que no seas tú, pero no me sorprende, le había dicho a Sosin el señor del fuego Taiso, quien ocultó bien el dolor. Sin embargo, aún puedes ser de gran utilidad para nuestra nación. Cuida tu amistad como el maestro cuida el fuego, y luego aprende a doblegarlo a tu voluntad. La sugerencia, o la orden, mejor se ha dicho, no había sentado bien a Sosin. Roku era el único amigo que le quedaba, y los verdaderos amigos no se manipulaban entre sí. Pero no se atrevió a decírselo a su padre. En lugar de eso, Sosin se limitó a asentir y se marchó cuando le despidieron, con aquellas palabras clavadas en su mente como una rama espinosa que se clava en la túnica. Un estruendo especialmente fuerte devolvió a Sosin al presente. Chispas de luz roja cayeron y en el espacio silencioso al siguiente estallido de fuegos artificiales, finalmente habló. Sé que estás demasiado asustado para hablar con Tamín, pero esa chica con la que hablabas junto al ginkgo parecía un poco joven para ti. Roku se rió. Cállate. No sé por qué sigues nervioso. Si alguna vez tuviste una oportunidad con Tamín, es esta noche. Es realmente increíble la forma en que toda la Nación del Fuego ha estado adulándote desde el anuncio. Me voy mañana. Los hombros de Roku se hundieron. ¿Qué sentido tiene? Probablemente tengas razón, dijo Sosin. Luego le dio un codazo a Roku. Roku asintió. Sigue siendo tan feo que Koe el ladrón no aceptaría esa cara, ni aunque se la dieras gratis, continuó Sosin. Roku apartó el codo de su amigo. Y sería una pena que tu cara bonita se cayera de este tejado. ¿Qué implicaciones habría si el nuevo avatar asesinara al príncipe heredero? Roku se encogió de hombros. Simplemente diré a todo el mundo que tuve que mantener el equilibrio haciéndote perder el tuyo. Como si pudieras. Roku se levantó e hizo ademán de arremangarse la túnica y desabrocharse el collarín, sonriendo. Sosin se puso de pie y se dirigió al extremo opuesto del tejado. Se saludaron y luego se pusieron en posición de combate, como si se enfrentaran en un Agni Kai. Desde la ciudad se oían fragmentos de música y conversaciones interrumpidas por alguna que otra carcajada. Un fuego artificial silbó en la oscuridad,
y estalló en una explosión de luces doradas que parpadeaban y crepitaban al caer. Ninguno de los dos miró. Sozin golpeó primero con un puño de fuego poco entusiasta que Roku rechazó con una patada arqueada, pero cuando el pie de Roku volvió a bajar, resbaló y empezó a deslizarse por el tejado. Sozin agarró a Roku por el brazo mientras sus bruscos movimientos empujaban varias tejas cerámicas por encima de las cornisas. Las tejas cayeron silenciosamente, en la oscuridad, durante varios segundos antes de hacerse añicos al chocar en el suelo. Muy por debajo. La posibilidad de que hubiera sido Roku pasó por la mente de ambos antes de que Sozin tirara de él y cayeran de espaldas riendo. Las risas pasaron, recuperaron el aliento, y luego se hizo el silencio entre ellos. Roku suspiró. Nunca pensé que sería yo. Claro, todos sabíamos que iba a ser alguien de nuestro año y de nuestra nación, pero aún así, no es como si alguien pensara que iban a ser ellos, ¿verdad? Sozin no dijo nada. Roku continuó. Tal vez debería haber dicho a los sabios del fuego, no gracias. Estoy seguro de que eso habría ido bien. Sozin se apoyó en las manos. Roku soltó una risita triste. Vas a ver el mundo, Avatar Roku. Roku subió las piernas y se abrazó las rodillas al pecho. Preferiría quedarme aquí. Piensa en todas las habilidades que vas a dominar. Se suponía que mi vida iba a ser más fácil después de graduarnos de la academia. Piensa en todas las experiencias que vas a tener, contraatacó Sozin. ¿Te refieres a todas las batallas que voy a tener que librar? Vas a codearte con todos los líderes mundiales. Roku se inclinó hacia Sozin y le sacudió el tocado dorado que rodeaba su moño de cabello. No necesito ir a ninguna parte para hacer eso, príncipe Sozin. Sozin apartó la mano de Roku. Vas a ser literalmente la persona más poderosa del planeta. Todo lo que hagas quedará escrito en la historia. ¿Es tan malo anhelar una vida sencilla? Lo es cuando estás destinado a la grandeza. Roku se burló. No me importa la grandeza. Sozin sabía que era cierto. La falta de ambición de Roku era la principal razón por la que Sozin podía bajar la guardia con él, como no podía hacerlo con ninguno de sus compañeros. Aún así, Sozin se encontró reprimiendo su creciente frustración ante la falta de gratitud de su amigo. Al menos te alejarás de tus padres, le ofreció. Roku suspiró una vez más. La siguiente vez que habló, su voz apenas superaba un susurro. Sozin, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Qué quieres decir? Roku empezó a articular su respuesta. Luego se detuvo y murmuró. Nada, no importa. Lo harás genial, dijo Sozin después de un instante en silencio. Si esto es por tu hermano, no lo es. Si tú lo dices. Roku se movió ligeramente para quedar frente a Sozin. Es solo que... ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Preguntó Sozin todavía mirando los fuegos artificiales. No asfixiarte bajo el peso de las expectativas de todo el mundo. ¿No te asusta la idea de tener tanta responsabilidad y tanta gente dependiendo de ti? Yo ya siento que no puedo respirar y acabo de descubrir quién soy, pero tú has sabido quién eres toda tu vida y pareces estar bien. Sozin consideró la pregunta. Con cualquier otra persona soltaría algún chiste sobre lo fácil que era porque él era increíble. En lugar de eso, buscó en su mente. A pesar de los unidos que estaban, nunca habían hablado de cómo se sentía Sozin respecto a su destino, porque hasta ahora, Roku nunca había tenido un motivo real para preguntárselo. ¿Quién ha dicho que no tengo miedo? Respondió finalmente Sozin. ¿Así que tienes miedo? Sozin se rió. Todo el tiempo. ¿Cómo lo enfrentas? Fingiendo que no tengo. Deberías aprender a hacer lo mismo. ¿Y eso funciona? Si mi amigo más íntimo en el mundo no puede percibirlo, entonces parece que sí. Los fuegos artificiales comenzaron a dispararse rápidamente, interrumpiendo su conversación. Uno estallaba sobre otro y sobre otro. El cielo nocturno se convirtió en un efímero ramillete de colores explosivos.
Roku y Sosin observaban sin decir palabra, con los rostros iluminados por los destellos de luz y los oídos zumbando con el rápido crack, boom, sis de las detonaciones. Cuando el final alcanzó su punto álgido, un enorme dragón de fuego barrió la ciudad y se disipó en el aire mientras ascendía hacia la luna creciente. Hubo un momento de silencio, asombro, y luego las calles de la capital estallaron en aplausos y vítores para el talentoso equipo de maestros fuego detrás de aquel espectáculo. Poco a poco, los aplausos se fueron apagando y se reanudaron las conversaciones, la música y las risas. Pero a la altura de Roku y Sosin, solo quedaba el humo espeso y gris de los fuegos artificiales que flotaba en el aire, oscureciendo las estrellas y transportando el olor de la pólvora. «Deberíamos volver», dijo Roku al cabo de unos minutos, «antes de que tu padre ejecute a los sirvientes aterrorizados, a los que probablemente encargó que nos encontraran». Ojalá fuera una broma. Sosin se levantó y tiró de Roku. «Te dejaré hacer las maletas, y luego me pasaré por tu habitación para despedirme como es debido. Los espíritus saben que no tendremos la oportunidad por la mañana. Ya sabes, durante el espectáculo de la partida oficial del Avatar». «Por supuesto, mi príncipe». Roku se inclinó exageradamente, casi resbalando hacia la muerte de nuevo. Juntos volvieron a entrar, y Sosin pasó un brazo por encima de los de Roku y acompañó a su amigo fuera del palacio en lo que podría ser la última vez. A la mañana siguiente, todos se reunieron en el patio del palacio para presenciar el momento histórico en que el primer avatar de fuego, desde el Avatar Zeto, partiera para comenzar su entrenamiento. Sosin estaba delante con el resto de la familia real, Roku y sus padres, y la pequeña monja del aire con la cabeza rapada, que ahora era la maestra aire control de Roku. Detrás se encontraban los sabios del fuego, los generales y los jefes de los clanes más importantes. Plebeyos y peregrinos llenaban el resto del patio, desbordándose a través de las puertas. El palacio dominaba toda la escena, mientras el sol se alzaba en un cielo despejado. Sosin esperó mientras Roku descendía por la fila en orden de importancia política ascendente. Para la mayoría, el nuevo avatar probablemente parecía tranquilo y sereno, y puede que incluso un poco arrogante, mientras recibía y devolvía cada reverencia. Pero Sosin se dio cuenta de la sonrisa de su amigo Roku. Él solo intentaba seguir el consejo de su amigo, de actuar como quería ser percibido. Roku no tenía confianza, tenía miedo. Sosin siguió observando cómo el avatar se despedía de los sabios del fuego, de los funcionarios de más alto rango de la nación y de sus propios padres. Al llegar a la familia real y despedirse de la princesa Seisan, Sosin se obligó a ensanchar la sonrisa y preparó su chiste de despedida sobre cómo la cabeza de Roku iba a parecer una col pálida y deforme después de que los nómadas aire le afeitaran el cabello. Pero cuando Roku se puso delante de él y sus miradas se cruzaron, Sosin se quedó helado. Su amigo se iba, su único amigo de verdad. Las inmensas responsabilidades que aguardaban en el futuro de ambos les arrastrarían sin duda en todas direcciones. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que volvieran a verse? ¿En qué circunstancias? Tal vez se distanciarían, tal vez cambiarían. Quizá tanto que la próxima vez que se vieran apenas se reconocerían. Tal vez Sosin nunca volvería a tener otro amigo como Roku. El señor del fuego Taiso se aclaró la garganta, sacando a Sosin de su ensueño. Sosin parpadeó e hizo una reverencia. Roku le devolvió el gesto con una sonrisa triste y se dirigió a la dama de fuego Hasei. Cuando Roku alcanzó al señor del fuego Taiso, fue el nuevo avatar, el primero en inclinarse hacia adelante, y Sosin notó que un destello de fastidio cruzaba el rostro del nuevo maestro aire control de Roku. Después de que el padre de Sosin pronunciara uno de sus interminables discursos, Roku siguió a la maestro aire hasta su bisonte volador, situado al borde del patio. Antes de subirse a su montura, Roku se giró una última vez. Su mirada se posó en Sosin, y luego se dio un golpecito en el tocado dorado de 2 puntas que ahora estaba sobre su cabeza en lugar de la de Sosin. Era, o había sido, la corona del príncipe, transmitida a través de la familia real y llevada por todos los herederos al trono, hasta que Sosin se la regaló a Roku, cuando se despidieron de verdad la noche anterior.
Darle el artefacto a Roku había sido idea del Señor del Fuego Taiso. Un recordatorio tangible de dónde deben estar sus verdaderas lealtades, le había dicho el Señor del Fuego Taiso a Sozin. Una correa, si quieres. Sozin sintió una punzada de culpabilidad, pero cuando devolvió el gesto de Roku con una pequeña inclinación de cabeza, se dijo a sí mismo que se lo había dado porque le parecía correcto hacerlo, y no por algún intento de manipulación. Roku dio media vuelta y montó en el bisonte volador. Jip Jip, ordenó la maestra Aire, y la enorme bestia batió su ancha cola y alzó el vuelo, enviando una ráfaga de viento que hizo retroceder a los que se habían reunido demasiado cerca. Sozin observó cómo el bisonte volador llevaba a Roku y a la maestra Aire cada vez más lejos, cada vez más alto. Sus figuras se encogieron hasta convertirse en nada más que una mancha en el cielo que pronto desapareció entre las nubes. Su amigo se había ido al Templo Aire del Sur a dominar el aire control, a convertirse en el Avatar. Sozin se excusó y se abrió paso entre la multitud. Entró en el palacio, trotó por sus largos pasillos, pasó por debajo de los retratos críticos de sus predecesores y se deslizó hasta sus aposentos. Cerró la puerta y se sentó y dejó caer la cara entre las manos. Su posición exigía que nunca mostrara públicamente un rastro de debilidad, pero ahora que estaba solo, dejó que su máscara se desmoronara. Su amigo se había ido, y su corazón ardía como un incendio. Sozin nunca estaría literalmente solo si no quería. Solo tenía que chasquear los dedos si deseaba un oponente de Paisho o un compañero de entrenamiento o de cena. Pero había aprendido muy pronto que todo el mundo, excepto Roku, quería algo de él. Eran sanguijuelas, siempre arrastrándose lo más cerca posible del poder. Sozin cerró los puños en llamas y los golpeó a ambos lados de sus piernas, incinerando el suelo. Su amigo se había ido. La única persona en ese mundo con la que podía ser completamente honesto. Ahora estaba solo. Malditos sean los sabios del fuego que pronunciaron el inoportuno anuncio. Malditos sean los nómadas aire por obligar a Roku a mudarse a su templo. Maldito sea el mundo que le proporcionó amigos solo para arrebatárselos. Cuanto más pensaba Sozin en lo que había perdido, más resonaban en su mente las palabras de Roku de la noche anterior en el tejado, y su pena empezó a hervir. Roku tenía razón. No debería haber sido él. Un espíritu de ninguna nación. 3 meses después. Roku colocó una capa de hojas secas de nipa para completar el tejado y se sentó a inspeccionar su trabajo desde lo alto de la cabaña. No era un constructor. De hecho, sus padres se habían asegurado de que sus hijos nunca realizaran ningún trabajo manual. Pero parecía bastante decente. Al menos tenía paredes y techo. En tanto, él y los nómadas de aire habían llegado hacía casi 2 semanas tras el paso de uno de los tifones más potentes que se habían abatido sobre las aldeas de la costa sureste del Reino Tierra en los últimos tiempos, que ahora eran un montón de madera destrozada y astillada, como casi todas las estructuras del pueblo pesquero costero. Aquel día todos habían enmudecido mientras sus bisontes voladores descendían entre las nubes. La aldea había sido la viva imagen de la destrucción. No quedaba ni una sola estructura en pie. Los escombros cubrían la bahía y la playa en forma de media luna. Los troncos de los árboles sobresalían del suelo como lanzas rotas, mientras que otros habían sido arrancados y esparcidos por tierra y mar. El pequeño puerto estaba destruido, los barcos hundidos por la tormenta, y con ellos el medio de vida de los aldeanos. Era como si un espíritu vengativo hubiera arrasado un brazo montañoso por la costa. Los nómadas aire y el nuevo avatar habían acudido en su ayuda, con las monturas de los bisontes voladores cargadas con tanta comida, agua potable, medicinas y otros suministros como las grandes bestias podían transportar. Roku se había pasado el verano acompañándolos en un viaje humanitario tras otro, pero la desesperanza seguía invadiendo a Roku cuando se había dado cuenta de la magnitud de la devastación y del trabajo que les esperaba. ¿Por qué no se van a otra parte?, le había preguntado a su maestra de aire control.
una mujer mayor, bajita y delgada, llamada Hermana Disha, que llevaba la cabeza tatuada y completamente calva, en lugar de afeitarse solo la mitad delantera, como la mayoría de las monjas del aire que Roku había visto. La hermana Disha respondió pacientemente mientras guiaba a su bisonte del cielo, Amra, hacia un claro de las afueras de la aldea. Esta es una aldea pobre, Avatar Roku. Muchos de los más jóvenes ya se han marchado para encontrar trabajo en Gaoling o en Omashu, o en algunas de las otras ciudades. Y los que quedan no tienen los medios para empezar de nuevo en otro lugar. Incluso si los tuvieran, dudo que lo hicieran. ¿Por qué? Es su hogar. Eso, por una vez, era algo que Roku entendía mejor que cualquier nómada aire. ¿Y qué pasará cuando los ancianos y viejos fallezcan? Sospecho que el pueblo también morirá con ellos, dijo la hermana Disha. Al captar la mirada de insatisfacción de Roku, añadió: todo en este mundo es temporal. Y así, los aldeanos, con la ayuda de los nómadas del aire y sus bisontes voladores, se habían puesto manos a la obra. Desde el amanecer hasta el atardecer, bajo el calor del final del verano, habían trabajado juntos para limpiar, transportar, enterrar, reparar, replantar y reconstruir, y lo que los aldeanos les habría llevado meses si hubieran trabajado solos, les llevó solo un par de semanas. Aún quedaba más por hacer, pero ahora que la mayor parte de la reconstrucción estaba terminada y la temporada llegaba a su fin, los nómadas aire regresarían al Templo Aire del Sur. Se ve bastante bien, dijo la hermana Disha mientras flotaba hacia el tejado para examinar la parte final del trabajo de Roku, el que acababa de terminar, con las manos entrelazadas a la espalda. Estoy segura de que esta familia estará feliz de mudarse de su tienda. Habría tenido tiempo de hacer felices a muchas más familias si me hubieras enseñado algo de aire control, dijo Roku, y luego señaló con la cabeza hacia el otro lado, donde una joven nómada aire usaba su aire control para hacer volar una docena de hojas de palmera y colocarlas perfectamente en su sitio en cuestión de segundos. La hermana Disha volvió al suelo. Para volar, primero hay que aprender a soltar el suelo. Roku suspiró y bajó por la escalera de bambú. Se sacó el sudor de la frente con el dobladillo de su túnica azafrán y amarilla, se recogió el pelo y se colocó el tocado que Sosin le había regalado. ¿Empezaremos esas lecciones después de regresar al Templo Aire del Sur? Ya han comenzado. Roku se echó a reír, pero su maestra de aire control mantuvo la cara seria. No quiero faltarte al respeto, hermana Disha, pero lo único que hemos hecho es ir de una misión de ayuda a otra. He aprendido a remendar pantalones, barrer suelos, batir guisos, vendar heridas, reparar cabañas y distribuir suministros, pero eso es todo. Roku extendió el brazo imitando un movimiento básico de aire control. No ocurrió nada. ¿Son insignificantes esas habilidades? Claro que no, dijo Roku sin convicción. Pero no estoy aquí para enfrentarme o entrenarme para ser un... La hermana Disha esperó a que Roku terminara su reflexión. Cuando no lo hizo, preguntó: ¿para ser qué? Roku vaciló, pero su frustración le impidió responder. ¿Un sirviente? Una expresión de decepción cruzó el rostro de la monja. Camina conmigo, Avatar Roku. Empezaron a caminar por el sendero principal. La gente asentía con la cabeza o se quedaba mirando cuando veían pasar al Avatar y a su maestra de aire control. Y Roku intentaba devolverles el saludo con la seriedad esperada. Pasaron por delante de las nuevas cabañas, la nueva escuela, el nuevo templo, los nuevos puestos del reconstruido mercado de pescado y finalmente llegaron a la playa, donde las nuevas barcas se balanceaban sobre cabos anclados con sus balancines de bambú golpeando suavemente el agua. Un grupo de niños nómadas aire y del reino tierra pasaron corriendo, riendo y levantando arena mientras perseguían a una docena de tortugas pato. Un ligero viento agitaba el aire y nubes de tormenta se cernían sobre el horizonte. Con las manos a la espalda, la hermana Disha observaba las olas y siguió mirando. Roku se cruzó de brazos y bajó los ojos a la arena. Todavía incómodo en aguas abiertas, cambiaba el peso de un pie a otro mientras esperaba a que ella hablara.
Aún no estaba acostumbrado a los largos ratos de silencio con lo que los nómadas aires salpicaban sus conversaciones. Sin nada más en lo que ocuparse, la atención de Roku se centró en sus pies doloridos, sus brazos doloridos, su pelo grasiento, su estómago vacío. Cuánto añoraba aquellas horas posteriores al entrenamiento en el balneario real, cuando él y Sosin se tumbaban en las humeantes bañeras de agua, bebiendo té y comiendo huevos de pato tortuga fecundados, mientras los sirvientes les cortaban las uñas, les cepillaban el cabello y les masajeaban los hombros. Una vez terminada la conversación con la hermana Disha, lo único que le esperaba a Roku era una hoguera que ella le haría encender a mano, otra comida sin carne, un saco de dormir raído y un duro pedazo de tierra. Sin paciencia, Roku rompió el silencio. ¿Por qué no hacemos más? La hermana Disha consideró su pregunta. ¿Más qué? Más cosas buenas. ¿Y cómo defines buenas? Progreso, respondió Roku sin vacilar esa vez. Cuéntame más. Como tú misma has dicho, esta aldea está en declive. A pesar de todo el trabajo que hemos invertido en su reconstrucción, desaparecerá con sus ancianos, o con el próximo tifón. La hermana Disha no estaba en desacuerdo. Podríamos crear un fondo al que contribuyera cada nación. Luego podríamos utilizar ese dinero para ayudar en caso de catástrofe y desarrollar pueblos en apuros como este, sugirió Roku, tratando de parecer más seguro de lo que se sentía. Pero era una idea inteligente, una que se le podría haber ocurrido a su propio padre, obsesionado con los negocios. Ayudarles a reconstruir barcos que puedan competir con los grandes pesqueros de Gaolin, enseñarles a ser comerciantes en lugar de simples pescadores, proporcionar préstamos a aquellos que deseen iniciar nuevos negocios. Básicamente, dar a los que se han ido una razón para volver, y a los que siguen aquí una razón para quedarse. En una generación, esto podría convertirse en un bullicioso puerto de comercio. La hermana Disha mantenía la mirada fija en las olas, y era una cabeza más baja que Roku. Un plan interesante. Pero, ¿cómo crees que se sentirán los líderes al utilizar sus recursos para impulsar las economías de las otras naciones? Mientras ayudemos a todos, no creo que se opongan. ¿Qué? Preguntó Roku, dispuesto a defender su idea. ¿Vamos a hacer esto en todo el mundo entonces? Donde haga falta. ¿Y quién determinará dónde se necesita? Nosotros. ¿Tú y yo? Roku pensó unos instantes antes de dar con la solución. El consejo de ancianos de cada templo aire podría hacerlo, para sus regiones. Yo, como avatar, podría ayudar cuando fuera necesario. La hermana Disha asintió. Eso es razonable, pero ¿quién gestionará los fondos? Roku vaciló, al empezar a comprender el alcance y las capas de responsabilidades que se acumulaban en la empresa que proponía. También los consejos, supongo. No, espera. ¿Qué tal un grupo con representantes de cada nación? ¿Cómo seleccionamos a esos representantes? Insistió la monja del aire. ¿Quién elegirá las propuestas? ¿Quién redactará los contratos? ¿Quién formará a los individuos? Esta vez Roku no tenía respuesta. Ya lo había dejado claro. ¿Quién controlará sus negocios, auditará sus cuentas, evaluará el impacto en los mundos humano y espiritual, resolverá las disputas, se ocupará de los que hagan mal uso de los fondos? Sus preguntas apagaron el incipiente orgullo que Roku había sentido momentos antes por su astucia. Por eso no estás preparado para el aire control, dijo la hermana Disha. Aún no has aprendido a abandonar el suelo. Roku tensó los hombros. ¿Qué quieres decir? Sigues pensando como un ciudadano de la Nación del Fuego. Soy un ciudadano de la Nación del Fuego. Eres el avatar, corrigió ella con la punzante decepción de un profesor cuyo alumno sigue sin comprender una lección obvia. Roku se sintió avergonzado, preguntándose si se arrepentía de haber dejado su vida en el Templo Aire del Este para entrenarle. La hermana Disha le puso una mano en el hombro y suavizó su tono. Si quieres ser un buen avatar, debes comprender que eres un espíritu de ninguna nación, un espíritu cuyo único propósito es mantener el equilibrio dentro y a través de los mundos. Pero debes ser paciente contigo mismo. La historia nos dice que esto siempre ha sido una lucha particular para los avatares de fuego. ¿Como Seto?
preguntó Roku, refiriéndose a la última reencarnación del avatar de la Nación del Fuego. Como Seto, confirmó la hermana Disha, retirando la mano. No necesitó dar más explicaciones. Cuando Roku llegó por primera vez al Templo Aire del Sur, empezó a devorar todos los pergaminos que encontraba sobre sus vidas pasadas, ansioso por conocer su nuevo papel. El avatar Seto, que también había servido como gran consejero del Señor del Fuego, era venerado en la nación, pero los historiadores de las otras naciones no tenían a Seto en tan alta estima. Creían que el vínculo oficial de Seto con la Nación del Fuego influía en todas las instituciones que ayudó a crear, en todos los protocolos que ayudó a elaborar y en todas las decisiones en las que influyó. Advirtieron que esto se haría más evidente con el paso de los años y que las consecuencias serían desastrosas. A Roku le pareció una valoración injusta y alarmista, escasa de pruebas y demasiado basada en la especulación. El grupo de niños que había pasado corriendo junto a ellos regresó, devolviendo a Roku al momento presente. Esta vez, sin embargo, eran los patos tortuga los que perseguían a los niños. Sin dejar de reír, los niños corrieron hacia el agua, como si olvidaran que sus pequeños agresores sabían nadar. La hermana Disha se echó a reír, pero Roku fue incapaz de quitarse de encima su fracaso tan rápidamente. ¿Cómo puedo aprender eso? A desprenderme del apego a mi nación. Su pregunta era sincera. Quería ser un buen avatar, pero no estaba convencido de poder hacerlo. La sonrisa de Disha se ensanchó mientras seguía observando a los niños que gritaban de miedo fingido mientras salpicaban juguetonamente a los patos tortuga. A nadar. Roku enarcó una ceja. ¿Nadar? La hermana Disha asintió. No puedes hablar en serio, dijo Roku. En lugar de responder, empezó a quitarse la túnica, dejando al descubierto los tatuajes de flechas azules que le recorrían los brazos, las piernas, la espalda y la cabeza. Aunque aún llevaba la ropa interior, Roku apartó la mirada. A pesar de haber vivido entre los nómadas aire el tiempo suficiente para aprender que no sentían ningún pudor por su cuerpo, no había sido suficiente para olvidar el sentido del decoro de la Nación del Fuego, sobre todo en lo que respectaba a las mujeres. Sin prestar atención a Roku, la monja del aire dobló su túnica y la dejó en la arena junto a sus pies. Luego echó a correr por la playa riendo. ¡Los salvaré!, le gritó a los niños, y se zambulló en el agua con una suave ráfaga de aire que hizo que los patos tortuga agitaran las alas y graznaran con fastidio. Roku permaneció en la orilla, envidiando la forma en que todos se movían, como si no les importara nada, como si fueran libres. Desaparición. Esa noche, los aldeanos y los nómadas aire se reunieron para celebrar su última noche juntos, antes de que los nómadas aire y el avatar regresaran al Templo del Sur. Hubo discursos, oraciones, una comida compartida, narración de cuentos, poesía, música y baile. Estaba previsto que las festividades terminaran con un discurso de el avatar. Sin embargo, el avatar no estaba entre la gente. Roku pasó la noche solo, bajo una palmera a las afueras de la aldea, meditando. Al menos eso pensaban los demás. Era una excusa que utilizaba a menudo, una excusa que nunca estaba de más entre los nómadas. Odiaba mentir, siempre lo hacía sentirse mal, pero la incomodidad de la culpa era preferible a tener que presentarse como el avatar durante más tiempo del necesario. De hecho, Roku había estado releyendo las vidas de los avatares, escritas por el monje Jinpa, a la luz de una pequeña llama que sostenía en la palma de la mano. Centró su atención en las primeras secciones de cada avatar, las partes que describían cómo fueron identificados. Cuanto menos reciente era el avatar, más escasos eran los detalles, pero los patrones eran lo bastante claros. Algunos, como Seto y Yang Chen, fueron descubiertos a temprana edad. Indiscutiblemente, cuando controlaban un segundo elemento, mostraban otro de los dones espirituales del avatar. Otros, como Kuruk, fueron identificados por los líderes espirituales de su nación, que solo anunciaron la identidad del avatar cuando alcanzaron la mayoría de edad. En esos casos, no tardaban en comenzar su entrenamiento y demostrar su valía. La historia del predecesor de Roku, esa sí era una anomalía. El Reino Tierra había identificado a un poderoso maestro tierra de origen humilde llamado Jun, pero se habían equivocado. El verdadero avatar sería la criada de Jun, Kyoshi.
Kyoshi entonces se convertiría en uno de los mayores avatares de la historia, viviendo durante más de 200 años, mientras que Jun sería conocido para siempre como el falso avatar, que sucumbió a la locura. Desde el momento en que los sabios del fuego hicieron su anuncio, Roku se preguntó si ellos también se habían equivocado. Tal vez debió de ser su hermano, o Sosin. Todos nacieron el mismo día. Tal vez lo que les ocurrió a Jun y a Kyoshi fuera un síntoma de una creciente desconexión entre el reino humano y el mundo espiritual, y Roku fuera otro falso avatar. Cuando Roku expresó esta preocupación a los sabios del fuego, se burlaron. Los fallos del reino tierra se debían a la corrupción de sus líderes y poderes espirituales, le aseguraron. El método de la nación del fuego, que consistía en quemar huesos inscritos y leer las fisuras resultantes, era puro e infalible. A pesar de que Roku ya era un experimentado maestro fuego, el segundo mejor de su clase, solo superado por Sosin en la academia, las garantías de los sabios no disiparon las dudas de Roku. Además de sus intentos fallidos de controlar los demás elementos cuando estaba solo, Roku también intentó en vano comunicarse con el mundo espiritual o conectar con sus vidas pasadas. Decidido a intentarlo de nuevo, Roku apagó la llama de su palma y dejó el pergamino a un lado. Se fijó en una pequeña hoja que había en el suelo a unos pasos delante de él y respiró hondo. Mientras retenía el aire, se concentró en canalizar su energía del mismo modo que hacía cuando controlaba el fuego. Luego, expulsó el aire por la boca en una larga y fuerte exhalación. La hoja no se movió. «Ten cuidado», dijo alguien cerca. «No creo que el pueblo sobreviva a otro tifón». Roku levantó la vista y vio a un sonriente nómada aire apoyado en su bastón. El muchacho, pálido y con la cabeza rapada, tenía aspecto soñoliento. Era bajo y delgado. Aún no tenía señales de vello facial, lo cual no era de extrañar, ya que parecía al menos unos años más joven que Roku. Roku lo había visto antes, y sabía que el chico se llamaba Yatso, pero nunca habían mantenido una conversación real. Se rumoreaba que Yatso tenía problemas con su aire control, y la hermana Disha se había interesado especialmente en ayudarle, un interés que probablemente debería haberse reservado para entrenar al avatar. «¿Quieres enseñarme cómo se hace?», preguntó Roku, echando sal en la herida que ambos sabían que existía. Yatso ignoró la pregunta fingiendo que no le molestaba. «La hermana Disha quería que te dijera que ya no tienes que dar ese discurso». Los ojos de Roku se abrieron de par en par. «¿De verdad?». «No», dijo Yatso. «Tienes que hacerlo. Y ya es hora. Además, espero que sea mejor que el último que diste. Al menos intenta pronunciar correctamente el nombre del pueblo». «Es igual. Hacía demasiado frío la última vez». Roku recogió sus cosas y se levantó. «Los nombres de la tribu Agua son más difíciles de pronunciar». «Por supuesto, para ciertas personas. Pero, ¿conoces el nombre? ¿No?». Molesto, Roku cambió de tema mientras emprendían el camino de vuelta. «Escuché que tu aire control dejó de funcionar sin razón». «Hay una razón», murmuró Yatso. «¿De qué se trata?». «No lo entenderías». «¿Por qué no?». «Porque eres un niño mimado de la Nación del Fuego», dijo Yatso, y aunque mantuvo un tono ligero, Roku detectó un verdadero resentimiento. Creí que los nómadas aire eran amables y simpáticos. Y mira, mi aire control no ha dejado de funcionar. Del todo», añadió Yatso ignorando a Roku. «Solo falla a veces». «¿Por eso nunca te he visto usar tu planeador?», dijo Roku. «Correcto. El último lugar donde quieres que tu aire control falle es cuando estás a cientos de metros sobre el suelo». Pronto llegaron a la plaza del pueblo. Un silencio cayó sobre la gente y todos los ojos se volvieron hacia Roku a medida que se acercaba. La multitud se abrió para que el avatar pudiera reunirse con la hermana Disha y los ancianos de la aldea en el centro, bajo el cielo sin estrellas. Roku tomó asiento y miró a la multitud. Ignoró a Yatso, que de vez en cuando saltaba al fondo de la multitud para hacer muecas a Roku, y se irguió. Finge como Sosin. Podía hacerlo. Por dentro se retorcía bajo la inquebrantable atención de todos. «Recuerda», le había dicho la hermana Disha para calmar los nervios antes de la primera vez que tuvo que dar un discurso. «Eres Kyoshi, eres Kuruk, eres Yang Cheng, eres Seto.
Y así hasta el principio. Sus logros son tus logros. Roku había asentido con gravedad, aunque el sentimiento no le inspiraba más confianza. De pie ante la multitud, apretó el puño contra la base de la palma de la mano e hizo una reverencia. Luego se aclaró la garganta. La tormenta intentó destruir este lugar, dijo olvidando el nombre del pueblo. Pero no lo hizo, ¿verdad? Trabajando juntos, lo reconstruimos. Abrió la boca para decir algo más, pero su mente se quedó en blanco. La cerró. El silencio se prolongó mientras la multitud esperaba a que continuara. La gente se movía. Alguien se rascó el brazo, alguien se aclaró la garganta, alguien tosió. Roku miró a la hermana Disha, que le ofreció un leve gesto de ánimo, y luego volvió de nuevo hacia su público. Alguien al fondo soltó una carcajada ahogada. Yatso sospechó Roku. ¿Puedo volver a jugar ahora?, intentó susurrar una niña. «Shh», dijo su padre. «El avatar sigue hablando. O creo que eso está haciendo». Aún así, Roku se inclinó una vez más. «Gracias», concluyó, olvidándose esta vez de agudizar la voz. «¿Eso es todo?», alguien exclamó. Siguió una ronda dispersa de aplausos y luego conversaciones se reanudaron mientras los aldeanos y los nómadas aire se despedían por última vez. Después de que los ancianos se turnaran para agradecer al avatar su ayuda, la hermana Disha se acercó. «Mejorarás con la práctica». Roku suspiró. «Las palabras no son mi fuerte. Tal vez pueda ser el tipo de avatar que habla con acciones». «¿Otra razón para empezar mi entrenamiento de aire control?». La monja puso una mano en el hombro de Roku. «Nuestro aliento de vida, tanto a nuestras palabras como a nuestras acciones, es primordial que lo respiremos. Dejemos que ambas aporten». El aire se fue enrareciendo y enfriando a medida que las montañas de Patola aparecían en el horizonte. El conjunto de picos escarpados en forma de pilar y crestas dentadas sobresalía por encima de las nubes en la distancia, como un archipiélago de islas de piedra salpicadas por el último verdor del verano. Por todo el cielo, los nómadas aires se enderezaron sobre sus bisontes voladores y comenzaron a charlar animadamente. Sin embargo, la hermana Disha y Roku permanecían impasibles. La primera, probablemente porque había dominado el principio del desapego, y el segundo, porque aquel lugar no era su hogar. Mientras tanto, Yatso, a quien la hermana Disha había decidido que regresaría en Amra con ella, y Roku, fruncía el ceño. Incluso los bisontes voladores empezaron a hacer bucles y zambullidas, trazando amplios arcos mientras volaban por el familiar cielo montañoso. Roku apenas tuvo tiempo de apretar la silla de Amra antes de que ella se lanzara, haciendo que se le revolviera el estómago y que su larga cabellera flotara sobre su cabeza como la cola de un cometa. Cruzaron el techo de nubes y se adentraron en un frondoso valle, salpicado de asentamientos enclavados en las estribaciones. Algunos de los bisontes voladores se estabilizaron, mientras que otros, como Amra, descendieron en picado, volando lo suficientemente cerca del suelo como para agitar los árboles, cuyas hojas formaban ya un brillante mosaico de colores marrón, rojo, naranja y amarillo. Los habitantes del valle, que estaban en medio de un paseo, cocinando, cosechando o lavando, levantaron la vista con amplias sonrisas y saludaron. Roku y los nómadas aire correspondieron el saludo y sobrevolaron los campos de cebada y taro que había más allá. Siguieron el espumoso río que atravesaba el valle. Algunos de los bisontes volaban tan bajo que dejaban que las puntas de sus pies tocaran la superficie del agua, antes de elevarse de nuevo hacia el reino bañado por el sol por encima de las nubes. Pronto se vio el templo aire del sur. Era un conjunto de altas torres blancas con agujas azules, agrupadas en la cima de uno de los picos más altos. Escaleras empinadas de piedra, puentes arqueados y túneles en espiral conectaban los distintos niveles de la comunidad, interrumpidos en ocasiones por patios o terrazas. Esta solía ser mi parte favorita, refunfuñó Yatso desde su lugar en la silla, frente a Roku. Su bastón descansaba en su regazo, sus ojos envidiosos de los otros nómadas aire.
Roku siguió su mirada. Uno a uno los demás se levantaron y saltaron de sus bisontes voladores al aire quieto. Extendieron las alas de sus planeadores mientras caían, arqueándose hacia arriba y volando hacia el templo como una bandada de garzas. Pronto, consoló la hermana Disha. Yatso apartó la mirada. Libres de sus jinetes, los demás bisontes voladores volaron a pastar, descansar o jugar, acompañados de varios lémures alados que se alegraron tanto de ver a sus peludos amigos como los nómadas aire de ver su templo. Controlando el aire a su alrededor con experiencia, Amra aminoró la velocidad mientras descendía aterrizando suavemente como un susurro en uno de los patios del templo en el nivel inferior. Dos de los monjes del aire que formaban parte del consejo de ancianos, el abad Rapten y el monje Jodron, esperaban para darles la bienvenida junto a un carro lleno de coles. La hermana Disha bajó suavemente de la silla de montar, mientras que Roku se deslizó torpemente, tropezando al tocar el suelo. Extendió la mano para ayudar a Yatso, pero éste se levantó de un salto por su cuenta, se inclinó ante los monjes ancianos y desapareció en el templo. El abad Rapten suspiró al ver alejarse al muchacho. «¿Aún no hay progresos?», preguntó a la hermana Disha, mientras el monje Jotron empezaba a echar col tras col en la boca de Amra. «Me temo que no», respondió la hermana Disha, rascando a Amra detrás de los cuernos, haciendo que la bestia gruñera, satisfecha, mientras seguía comiendo. Si Roku no hubiera estado allí, estaba seguro de que habrían tenido la misma conversación sobre él en lugar de Yatso, pero tal y como estaban las cosas, saludó amablemente a los monjes y soportó sus preguntas sobre su primera temporada completa de misiones de socorro con los nómadas aire. Sí, había sido instructivo y lo había vuelto más humilde. Sí, era bueno ayudar a los necesitados independientemente de la nación, pero sí, claro, se trataba de ayudar porque todos estaban conectados y no por el sentimiento que se produce al querer ayudar. Sí, la hermana Disha era una profesora excelente, ya había aprendido mucho de ella. Sí, seguiría meditando y reflexionando sobre sus experiencias. Sí, estaba deseando pasar una temporada de estudio y formación en el templo antes de otra temporada de misiones de ayuda. Sí, estaba cansado por el largo viaje y necesitaba descansar. Al cabo de un rato, Roku pidió permiso para ir a meditar. Dio las gracias a Amra y a la hermana Disha y regresó a sus aposentos. Era una habitación pequeña y sencilla, amueblada con una cama, un escritorio, un cojín de meditación tejido con lana de bisonte volador, que se obtenía con las mudas de pelo de temporada, y un orinal. Los techos eran abovedados y el suelo y las paredes estaban desnudos. El aire y la luz fluían libremente por las ventanas abiertas talladas en la piedra, por lo que estaba perpetuamente ventilada. Aunque se encontraba en los niveles inferiores de la torre central del templo, el mobiliario era casi indistinguible de cualquier otra habitación que Roku hubiera conseguido espiar. Al principio, le sorprendió que los nómadas hospedaran al avatar en un lugar tan triste. Luego, se enteró de que había una habitación mucho más bonita reservada permanentemente para la actual encarnación del avatar, pero la hermana Disha insistió en que aún no se le permitía utilizarla. El resentimiento sustituyó a la sorpresa. Al parecer, una de tantas lecciones de humildad. La lección más reciente, una llamada a su puerta. Roku la abrió y se encontró con un joven monje sorprendido, un hombre musculoso cuyo nombre no recordaba, con una pequeña caja de madera en la mano. Se inclinó y le pasó la caja a Roku junto con un breve nota. Roku dio las gracias al fornido monje, cerró la puerta y se llevó la caja a su escritorio. Intrigado, leyó la nota. Avatar Roku. Esta caja contiene mensajes que llegaron para ti mientras estábamos de viaje. Algunos vienen de tus amigos y familia en la Nación del Fuego. Otros son de personas de todo el mundo que buscan la ayuda del avatar con peticiones y súplicas. ¿Me preguntaste cómo podrías aprender el desapego? He aquí una forma de empezar. No leas ninguno de ellos. Hermana Disha. Roku dejó la nota a un lado, se sentó en el cojín de meditación en posición de loto y cerró los ojos. Respiró hondo varias veces para centrarse y despejar la mente. Su entrenamiento en el fuego control le había enseñado a concentrarse en la pausa que sigue a cada inhalación, transformando cada respiración en energía potencial de fuego control. En lugar de eso, intentó hacer lo que le animaba a la hermana Disha,
y centrarse en el momento después de cada exhalación. El vacío, la ligereza, el desapego. Pero su mente ardía de curiosidad por el contenido de los mensajes. No le importaba lo que tuvieran que decir sus padres, pero ansiaba leer palabras reconfortantes de su abuela. Seguramente Sozin ya habría escrito varios mensajes, y Roku estaba ansioso por oír a su amigo quejarse de que el Señor del Fuego no le daba suficientes responsabilidades. Bromear sobre cómo Roku debía de ser poco apto para una vida ascética con los nómadas del aire, y compartir noticias de sus compañeros de clase. Tal vez incluso había una nota de Tamin. No había razones para pensar eso. Pero quién sabe. Roku también se preguntó cuántas peticiones de ayuda había recibido ya. Era posible que la caja contuviera un llamamiento de uno de los monarcas del Reino Tierra, o de los jefes de las tribus Agua. ¿Hablaba en serio la hermana Disha? ¿De verdad esperaba que ignorara a los que le querían y a los que podían necesitar su ayuda? Roku volvió a respirar hondo y abrió los ojos. Volvió al escritorio, levantó la tapa de la caja e inhaló el olor a tinta y pergamino. No podía. Apenas hojeó algunos. Después de todo, el trabajo que había hecho en todas esas misiones de socorro sin duda se lo merecía. Roku seleccionó uno que olía a casa, desenrolló el mensaje y empezó a leer. Un camino para seguir. Sozin contemplaba el tablero de Pai Sho mientras esperaba su turno. Estaba de pie sobre un palco bajo en el centro del camarote estrecho y sin ventanas que había alquilado en el barco. Al otro lado estaba su oponente, Dalisay, la tutora y exnovia de su hermana. Estaba decidiendo su jugada mientras divagaba sobre las ventajas y desventajas de los distintos procesos en la producción de acero. Kozaru, su robusta compañera de pelo corto, observaba la partida mientras se apoyaba en la pared, con sus musculosos brazos llenos de cicatrices de quemaduras cruzados sobre su pecho. Mientras tanto, una vela parpadeaba en un estante inestable y la habitación se mecía suavemente con el mar. Sozin había hecho un mal movimiento con su pieza loto blanco en la ronda anterior para poner a prueba a Dalisay. Ella era la persona más inteligente que él conocía, así que no debería haber tenido problemas para darse cuenta de que podía obtener ventaja con una rueda o un barco, piezas que Sozin sospechaba que tenía, dadas las posibilidades de las piezas restantes. Pero Dalisay continuó con su estrategia, apoyando con elegancia los dedos en una pieza, cambiando de opinión y moviéndolos a otra y luego a otra. Finalmente, concluyó lo que estaba diciendo sobre impurezas y aleaciones y se puso su pieza. Sozin suspiró. Dalisay había ignorado su evidente error. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Roku nunca lo dejaba ganar. Sus partidas eran polémicas, duraban horas y a menudo acababan en tablas. La última vez que jugaron fue unas noches antes de la partida de Roku. Sozin se había excedido con su estilo agresivo y despiadado, y el enfoque más paciente y conservador de su amigo dio sus frutos cuando formó un anillo de armonía del que Sozin no se había dado cuenta. Sozin prendió fuego al tablero y acusó a Roku de hacer trampa, mientras que Roku se limitaba a sentarse con una sonrisa autosatisfecha y los dedos entrelazados detrás de la cabeza. La próxima vez le había amenazado Sozin. Ahora Sozin desvió la mirada de Dalisay hacia Kozaru. Este último era terrible en Pai Sho, el tipo de jugadora que conocía las reglas, pero no tenía ningún deseo de mejorar. Pero al menos su derrota en la partida anterior había sido sincera. Sozin se rascó la barbilla y volvió a mirar el tablero, pensando en su próximo movimiento para enmascarar su decepción. El señor del fuego Taizo siempre había recalcado el príncipe Sozin la importancia de rodearse de gente leal que pudiera servirle bien en el futuro, y ahora se preguntaba si había cometido un error al reclutar a estas dos. Cuando Dalisay y Seisan eran novias, su hermana no paraba de hablar de la brillante muchacha que había surgido de la clase de los sirvientes en la isla Ember. Pero, ¿de qué servía su inteligencia si se contenía? Kozaru, por su parte, había llamado la atención de Sozin tras derrotar a uno de sus tutores privados de fuego control en un Agni Kai hace unos años. Era una luchadora formidable, pero Roku había resumido concisamente su preocupación más acuciante la primera vez que se vieron. Parece del tipo que te degollaría por una moneda de plata y un cerdo gallina sano. Sozin volvió a suspirar.
Estaba a punto de iniciar una secuencia de movimientos que pondría fin a la farsa en 3 asaltos más, cuando el barco dio un bandazo hacia adelante. El tablero de Pai Sho se deslizó fuera de la caja, esparciendo las piezas y haciéndolas resbalar por el suelo de madera, mientras Sozin, Kozaru y Dalisai se agarraban a las estrechas paredes para mantenerse en pie. Unos pasos caóticos empezaron a sonar a través de los tablones de cubierta superior. «Mira eso», ordenó Sozin a Kozaru. Pero antes de que pudiera moverse, el capitán del Junco, un pirata de aspecto rudo, irrumpió por la puerta. «Estamos aquí, Lee», fue todo lo que dijo antes de desaparecer. Lee era el nombre falso que había utilizado al contratar el barco, porque aunque la Armada de la Nación del Fuego estaba generalmente a su disposición como príncipe, eso no era asunto de la Nación del Fuego. De hecho, el Señor del Fuego había denegado expresamente la petición de Sozin de utilizar un barco, ya que estaban al límite con las rebeliones de las islas exteriores. Así que reclutó a Dalisai y a Kozaru, las vistió, y a él, con ropas de plebeyo, y pagó lo suficiente a un pirata para que siguiera las órdenes sin hacer preguntas. En un momento, Sozin averiguaría si el pago había merecido la pena. Seguido por Kozaru y Dalisai, subió los estrechos escalones hasta la cubierta y emergió en una niebla tan densa que los miembros de la tripulación parecían espíritus aparecidos. La niebla era tan espesa que ni siquiera se veían los extremos del barco desde donde estaba, y mucho menos las olas sobre las que navegaba o cualquier tierra que pudiera haber en el horizonte. Se lo esperaba. Según lo que había leído, la niebla envolvía perpetuamente la isla, manteniéndola oculta durante miles de años, excepto para quienes conocían sus coordenadas exactas. Para cualquier barco que se topara con ella, parada en medio del mar como una nube inmóvil, era una decisión fácil evitar sus peligros desconocidos. Aún así, la niebla por sí sola no significaba que aquel fuera el lugar, así que Sozin reprimió su creciente excitación mientras se acercaba al capitán, manteniéndose lo más erguido posible. «Echamos el ancla», explicó sin apartar la vista de algún oscuro punto en la distancia. «Esto es lo más cerca que estoy dispuesto a estar». «¿Seguro que es la isla correcta?» «Estoy seguro de que estamos aquí». Señaló el lugar marcado en el viejo mapa que le había proporcionado y luego se lo devolvió. «Si hay una isla en medio de esa sopa de espíritus, te toca a ti averiguarlo». «¿Está lista la lancha de desembarco y provista de víveres?», preguntó Dalisai. El capitán asintió. «¿Cómo podemos estar seguros de que no levarás el ancla y zarparás en cuanto abandonemos tu barco?», preguntó Kozaru con una mirada amenazadora. El capitán se burló. «Porque necesito la otra mitad del pago para comprarme ese departamento en la capital al que le he echado un ojo». El capitán había ofrecido a algunos miembros de su tripulación, por un precio adicional, por supuesto, para ayudar a guiar la lancha de desembarco hasta la playa. Sozin se negó. No necesitaba ayuda. Vivir en un archipiélago significaba que casi todos los ciudadanos del fuego sabían manejar un remo, y ellos no eran una excepción. Además, era lo bastante arriesgado como para que toda una tripulación de piratas supiera de la existencia de la isla. No necesitaba que ninguno de ellos husmeara para descubrir su verdadero valor. Los 3 recogieron sus mochilas y subieron a la pequeña embarcación. Los piratas los bajaron hasta llegar a la superficie del agua con una sacudida. Kozaru desató las cuerdas, empujó la barca y se sentó con un remo mientras Dalisai cogía el otro. Sozin se colocó en la proa, miró hacia adelante. Solo podía ver a unos maestros de olas en ambas direcciones antes de que todo se disolviera en el muro blanco y gris de la niebla. «Si nos dices lo que buscas, podremos serte de más ayuda», sugirió Dalisai mientras ella y Kozaru empezaban a remar, meciendo la barca con el ritmo del mar. Sozin entrecerró los ojos para ver hacia adelante. «Como les he dicho antes, busco algo muy importante». Por más satisfactorio que fuera esa explicación, ¿qué podría haber aquí? Kozaru intentaba adivinar. ¿Un dragón? Cuando necesites saber más, te diré más, dijo Sozin con palabras agudas y poco naturales. Dalisai dejó escapar un suspiro frustrado y siguió remando. Sozin aún no confiaba plenamente en ellas, y esa era parte de la razón por la que no revelaba más. La otra razón nunca la admitiría en voz alta.
Desde la marcha de Roku 3 meses atrás, el Señor del Fuego Taiso había estado insistiendo a Sozin para que escribiera a su amigo y mantuviera la fuerza de su vínculo, pero mensaje tras mensaje quedaba sin respuesta, y la decepción del Señor del Fuego iba en aumento. Si Sozin y Roku no mantenían el contacto, eso significaba que quizá la Nación del Fuego no tendría a otro avatar como gran consejero. Tal vez su padre pensó que había sobreestimado a Sozin. Sin embargo, Sozin nunca se rindió. Encontraría la forma de hacerse indispensable para su padre y su nación, y la inspiración para hacerlo le vino de un recuerdo. Cuando eran jóvenes, Sozin, Yasu y Roku se deslizaban por los pasadizos secretos del palacio y se colaban en las catacumbas de los huesos dragón bajo el templo mayor. Aparte de la simple emoción de estar en un lugar prohibido, a los chicos les encantaba leer los pergaminos restringidos que los sabios del fuego guardaban entre los huesos de los antepasados de Sozin. Como muchos jóvenes de la Nación del Fuego, los chicos ya conocían las historias de los heroicos maestros fuego que podían respirar fuego, producir llamas azules o lanzar rayos. Pero a través de los textos antiguos, descubrieron habilidades aún más raras de fuego control, como el poder de volar, la capacidad de hacer explotar un objetivo lejano, formas de aprovechar el poder de un cometa e incluso un método para prolongar la vida indefinidamente. Sozin estaba convencido de que era posible aprender estos poderes, pero Yasu siempre mantuvo la idea de que eran pura ficción. A Roku, por su parte, le daba igual. Él solo estaba encantado de acompañarlos. Fue en una de esas aventuras cuando Sozin encontró un pergamino de la era Seto titulado El Largo Camino, escrito por alguien llamado Asho. Se trataba de un diario de viaje en el que se detallaba el periplo del autor alrededor del mundo, relatando sus encuentros con todo tipo de gentes exóticas y espíritus fantásticos. A lo largo del camino era bastante entretenido, humorístico y picante, pero solo una de las historias se le había quedado grabada a Sozin. A lo largo de los años, Asho escribió sobre cómo le encontraron para investigar el caso de un barco entero con una tripulación que desapareció, de más de 200 tripulantes. Siguió las pistas hasta una densa niebla en medio del mar, después de que su propio barco chocara directamente con una enorme roca que nadie había visto. La tripulación abandonó el barco y se hundió. Asho acabó en una isla montañosa con una niebla tan espesa que no podía ver sus propias manos delante de su cara. Vagó por la niebla durante días antes de encontrar un estrecho sendero que conducía a una aldea enclavada en un valle. La gente, que nunca había visto a nadie del mundo exterior, le recibió como a un rey. Paseó varios días como invitado de honor, durante los cuales descubrió que sus maestros tenían poderes 1000 veces superiores a los que había visto antes. Maestros agua que podían controlar el clima, maestros aire que podían crear tifones a voluntad, maestros tierra que podían producir o hundir islas, y maestros fuego que podían mover el sol. El jefe quería tanto a Asho que accedió a enseñarle a fortalecer su habilidad con el fuego, hasta que le sorprendió acostándose con su hija. Asho escapó de la isla con vida por los pelos. Con esa historia en mente, Sozin se acercó a su padre unas semanas atrás. El Señor del Fuego estaba sentado varios escalones más arriba en el trono imperial, con la toalla ornamental de un enorme y feroz dragón dorado flotando sobre él. «Dime que por fin has oído hablar de Roku», dijo el Señor del Fuego, con sus ojos ámbar ardiendo de desesperación anticipada. Sozin se arrodilló. «Todavía no, padre». El Señor del Fuego frunció el ceño. «Entonces, ¿qué quieres?» «Quisiera permiso para tomar un barco». «¿Para qué?» Sozin se aclaró la garganta, tartamudeó. Luego dio un resumen de la historia de Asho sobre la isla Brumosia. Hacía años que lo había leído, pero recordaba perfectamente todos los detalles gracias a su asombrosa capacidad para recordar todo lo que leía. Cuando llegó al final, declaró: «Me gustaría buscar la isla». El Señor del Fuego Taiso no dijo nada durante mucho tiempo. Se limitó a mirar a su hijo con total y absoluta decepción. «No. ¿No? ¡No!». Sozin se dio cuenta de que la negativa monosilábica significaba que debía retirarse, pero no se movió. «¿Por qué no?». «¿Por qué no?». El Señor del Fuego Taiso hizo una mueca. «No vas a malgastar tu tiempo
y los recursos de nuestra nación persiguiendo una fantasía infantil. Sacudió la cabeza. ¿De verdad crees que un maestro fuego puede ser tan fuerte como para mover el sol? Lo creo. Las palabras de Zosin fueron definitivas. Así que eres tan tonto como temía. Las llamas crecían en las brasas que revestían la sala del trono. Zosin bajó la mirada. El señor del fuego, Taiso, guardó silencio, dejando que el insulto quemara en el aire entre ellos. Finalmente dijo: «No me gusta que tú hayas sido mi primogénito, Zosin. Todo el mundo sabe que Seisan sería una líder mucho mejor. Por desgracia, no nació maestra fuego, así que los clanes y los sabios nunca la seguirán. Pero tampoco te ganarás su verdadera lealtad si te vuelves conocido por ser alguien que cree en esas tonterías. Una nación es tan fuerte como su líder, así que no vuelvas a hablar de ello. Continúa, invierte tu tiempo estudiando historia, filosofía, economía, ciencia, temas adecuados para un futuro señor del fuego. Y escribe otra carta a Roku. No vuelvas a presentarte ante mí sin tu respuesta». «Sí, padre», dijo Zosin levantándose rápidamente y marchándose. Pero no tenía intención de escuchar a su padre. En su lugar, hizo correr la voz entre sus contactos más sórdidos de que pagaría generosamente por cualquier cosa escrita por un hombre llamado Asho. A los pocos días, un viejo mapa llegó a manos de Zosin. Mostraba el mar al sureste de la Nación del Fuego e indicaba varias islas a lo largo de una parte de la cadena volcánica de Sibuyan que Zosin ni siquiera sabía que existían, cada una etiquetada con la misma letra que el largo camino. Y alrededor de una de esas islas, Asho había dibujado una niebla en espiral. Y ahora, con el agua bajo la lancha de desembarco volviéndose poco profunda, Zosin estaba seguro de haber encontrado la isla en la vida real. Kozaru y Dalisai remaron hábilmente la barca más allá de la rocosa boca de una pequeña cala y a través de las tranquilas aguas de la bahía. Saltaron al agua y arrastraron la barca hasta la playa. Zosin se colgó la mochila al hombro, envainó la espada y pisó la arena con un sentimiento de importancia histórica. No era con una respuesta de Roku con lo que regresaría ante Taiso, el señor del fuego, sino con una forma de fuego control, lo bastante fuerte como para mover el sol. Y cuando llegara ese día, su padre ya no se lamentaría de la falta de fuego control de Seisan, ni regañaría a Zosin por lo que necesitaba el líder de una nación. «¿A dónde vamos ahora, príncipe Zosin?», preguntó Dalisai. El aire estaba húmedo y todavía espeso por la niebla. El sol de la mañana estaba bajo en el horizonte, con un resplandor tenue, casi imperceptible. Aunque oían romper las olas detrás de ellos y el canto de los pájaros delante, solo podían ver unos metros en cualquier dirección. Daba la impresión de que la pequeña franja de playa en la que se encontraban era todo lo que existía. Un ejército entero podría estar acampando a 30 metros de la costa y no podrían verse. «Síganme», dijo Zosin, «y estén alerta». «¿Para qué?», preguntó Kozaru chasqueando los dedos. «Lo que sea». «Quien sea». «Ah, así que hay algo importante en esta isla, y está habitada», comentó Dalisai mientras enrollaba su cuerda con un dardo. «Es bueno saber dos cosas sobre este trabajo». «También sabes que está cubierta de niebla», dijo Zosin examinando su muy limitado entorno. «Esas son 3 cosas. Creo que tengo que empezar a escribir todo esto». Kozaru rió desde algún lugar de la niebla donde había ido a buscar un árbol para atar la pequeña barca. Reapareció unos instantes después sin la cuerda, presumiblemente tras haber completado la tarea. «Vamos», dijo Zosin empezando a alejarse del agua. Kozaru y Dalisai lo siguieron. La arena y la playa dieron paso a la tierra y a las palmeras. El sonido de las olas desapareció, sustituido por el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. La vegetación se hizo más densa, los árboles más altos, sus troncos y ramas cubiertos de musgo de un verde vibrante. Zosin y Kozaru pronto tuvieron que usar sus armas para quemar las enredaderas y la maleza que empezaba a obstruir el camino. Todo lo que Asho había dicho era que se había perdido en las montañas y que había encontrado un camino que conducía a un pueblo enclavado en un valle. Así que Zosin lo tomó como una buena señal
cuando empezaron a subir una colina. Junto a un pequeño arroyo, comieron un rápido almuerzo a base de rodajas de pepino, albóndigas de arroz, carne seca de rino komodo y té. Y luego siguieron caminando. La luz del día empezó a oscurecerse. Los pájaros se callaron y los insectos empezaron a hacer ruido. A lo lejos, una criatura invisible lanzó un terrible aullido que erizó los pelos de la nuca de Sosin. «Parece un mono cerdo», adivinó Dalisay. «Parece una cena», dijo Kosaru rascándose el pelo corto y revuelto. Sosin no dijo nada. Sopa espiritual. Así había llamado a ese lugar el viejo pirata al que había contratado. Y en efecto, había algo inhumano en aquel lugar. Cuando más tiempo pasaban en la niebla y más profundo viajaban, más perturbado se sentía Sosin por su extraña energía. Pero cuando cayó la noche, la niebla se disipó inexplicablemente. Sin embargo, el alivio que él sintió se vio atenuado al darse cuenta de que la oscuridad era tan completa que incluso con la luz de las llamas que él y Kosaru sostenían en las palmas de sus manos, su visibilidad era tan limitada como en la niebla. «Este podría ser un buen lugar para pasar la noche», sugirió Dalisay, cuando entraron en un pequeño claro sobre el que se veía un trozo de cielo estrellado. El suelo estaba sembrado de piedras y rocas, pero no tardaron en encontrar algunas zonas llanas con espacio suficiente para 3 sacos de dormir. Sosin asintió. Dejaron las mochilas en el suelo, estiraron las extremidades y montaron el campamento. Prepararían la cena, dormirían por turnos y por la mañana esperaban encontrar el camino. Sosin se despertó en mitad de la noche con la cara de Kosaru a escasos centímetros de la suya. «Hay algo allá afuera, jefe», susurró con su aliento caliente que olía a carne de rino komodo. En silencio, Sosin recogió su espada y se puso en pie. A su lado, Dalisay ya estaba de pie con su jabalina de cuerda en sus delgadas manos. Sus oídos se tensaron mientras sus ojos buscaban las sombras más allá de las brasas incandescentes de la hoguera. Permanecieron inmóviles. Durante mucho tiempo no oyeron más que los sonidos habituales de la noche, pero entonces llegó el sonido inconfundible de hojas que crujían y ramas que se rompían. Algo o alguien corría hacia ellos a través de la vegetación. Se desplegaron en posiciones de combate y se enfrentaron a la amenaza que se acercaba, con Sosin en el centro. El rápido crujido se hizo más fuerte, más cercano. Lo que se acercaba se movía rápido y los alcanzaría en segundos. Dalisay empezó a hacer girar su dardo de cuerda. Kosaru apretó los puños. Sosin respiró hondo y ajustó la empuñadura de la espalda. 3 jabalíes salieron disparados de la entrada de entre la vegetación, pasaron corriendo junto a los 3 miembros de la Nación del Fuego y desaparecieron de nuevo en la oscuridad. Dalisay asintió en dirección a los animales. «Podrían ser la cena». Kosaru empezó a perseguirlos, pero entonces 2 personas salieron del arbusto donde habían aparecido los cerdos vaca. Se detuvieron al ver a Sosin y sus compañeras, con los ojos muy abiertos. Eran hombres mayores y musculosos, uno alto y el otro bajo, que respiraban con dificultad y llevaban una armadura del reino tierra de color verde pálido y amarillo que parecía haber visto días mejores. Debían de estar cazando cerdos vaca, comprendió Sosin. «¿Quién eres tú?», dijo el más alto de los 2. Pero antes de que pudiera terminar, el dardo de cuerda de Dalisay voló hacia el corazón del hombre alto, mientras Kosaru lanzaba rápidos chorros de fuego contra el hombre más bajo. Un escudo de roca surgió del suelo, desviando ambos ataques, y luego volvió hacia adelante. La cuerda de Dalisay se enrolló alrededor de su brazo, mientras giraba para esquivar, y Kosaru lanzó una patada lateral que redujo la pared a escombros. Sosin sintió una sacudida de excitación. Maestros. Los había encontrado. Pero, ¿por qué llevaban uniformes militares del Reino Tierra? Sosin empezó a gritar para que todo el mundo dejara de pelear, cuando el hombre alto lanzó varios fragmentos de roca afilada en su dirección. Sosin esquivó y se incrustaron en el tronco del árbol que tenía detrás, como una docena de cuchillos arrojadizos. Dejando que Kosaru y Dal se ocuparan del maestro tierra más bajo, Sosin avanzó hacia el más alto, ansioso por ponerse a prueba contra el maestro tierra mejorado. El maestro tierra lanzó una pequeña roca. Sosin la cortó con su espada, convirtiéndola en polvo. Retrocediendo, el maestro tierra lanzó 2 más. Sosin las desvió con facilidad y siguió avanzando. El maestro tierra lanzó una piedra del tamaño de un oso acorazado.
Sosin se lanzó hacia adelante y rodó bajo ella, empezando a sentir una punzada de decepción. Quizá, después de todo, esa no era la isla adecuada. El maestro tierra se armó de roca cuando Sosin salió del rodillo y desató una serie ininterrumpida de cortes y puñetazos con patadas. El metal chocaba con la piedra. El fuego crepitaba abrazando la roca. Sosin asestó golpe tras golpe, pero ni la espada ni las llamas penetraban en la armadura. Mientras Sosin se tomaba un tiempo para reflexionar, el maestro tierra pasó al ataque. Lanzó fuertes puñetazos en amplios arcos que Sosin esquivó con facilidad. «¡Tenemos al pequeño!», gritó Kosaru desde la distancia. «¡Vamos hacia ti!». El maestro tierra aprovechó el momento de distracción de Sosin y lo golpeó en el centro del pecho con un puño cubierto de roca. Sosin voló hacia atrás y golpeó el suelo con fuerza. El aire se le escapó de los pulmones. Su corazón parecía haberse detenido. Antes de que Sosin pudiera levantarse, el maestro tierra lo agarró del suelo y lo envolvió en un abrazo aplastante. Cada hueso de su cuerpo parecía a punto de romperse o desmoronarse. Cada órgano parecía a punto de explotar. Su visión empezó a estrecharse mientras empezaba a perder el conocimiento. Pero antes de perder el control, respiró hondo. Canalizando lo que quedaba de su energía, Sosin liberó un repentino pulso de calor. La onda atravesó la armadura del maestro tierra y lo separó. Ignorando el dolor que le palpitaba en los músculos, Sosin se puso en pie de un salto, corrió hacia el maestro tierra caído y lo agarró por el cuello. «¡Pensé que serías más fuerte!», exclamó Sosin. El maestro tierra se limitó a gemir con los ojos desenfocados. Sosin miró el cuerpo del hombre. Varios fragmentos de la piedra que momentos antes había protegido su cuerpo estaban ahora incrustados en su estómago y sangraba lentamente. No le quedaba mucho tiempo. «¿Dónde está tu pueblo?», preguntó Sosin. «¿Qué?», balbuceó el hombre. «¿Tu pueblo? ¿Dónde vives?». Nosotros no vivimos aquí». La confusión se apoderó del rostro de Sosin. «¿A qué te refieres?». El hombre tosió varias veces. Le goteaba sangre de la boca. «Estamos aquí. Con el reino». Se le ablandó la boca, sus ojos se vidriaron y dejó de respirar. Sosin soltó el cuello del hombre, dejando que su cuerpo cayera sin vida al suelo. Luego se levantó y retrocedió unos pasos. Primero sintió alivio por haber sobrevivido. Luego un horror hueco corrió por sus venas hasta que tanto su cuerpo como su mente se entumecieron. Aunque involuntaria, era la primera vez que había quitado una vida. Kosaru y Dalisai llegaron unos instantes después. Kosaru arrastrando un cadáver tras ella. Lo dejó caer junto al del hombre de que Sosin acababa de matar y luego le dio una fuerte bofetada en la espalda. «Mira eso, asesino. Creo que eres más que un príncipe mimado». Sosin parpadeó saliendo de su asombro. La alegría de Kosaru era abrumadora. Una clara señal de que su respeto por Sosin había crecido. Pero Dalisai tenía el rostro pálido y se mantenía a distancia de ellos. No estaba impresionada con Sosin, pero ahora le temía de una forma nueva, lo cual, supuso Sosin, era otra forma de respeto. Solo se necesitaba matar. Sosin se aclaró la garganta y forzó una sonrisa. «No hay equipo para el príncipe de la Nación del Fuego», declaró. Luego su mirada se posó en las desgastadas armaduras que cubrían a los muertos. «Pero el reino tierra está aquí. Eso cambia las cosas». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Dalisai, claramente conmocionada aún por la repentina violencia. «Encontrar su base y quemarla hasta los cimientos», sugirió Kosaru. «No te estaba preguntando a ti». Sosin repasó los hechos. Aquellos hombres no eran habitantes nativos. Llevaban armaduras antiguas del reino tierra. Cazaban jabalíes en las colinas en plena noche. «El ejército de la tierra debe haber establecido una presencia aquí en algún momento», dijo. «Un puesto militar, pero no muy importante». «Correcto», confirmó Dalisai, volviendo en sí ahora que su mente funcionaba de nuevo. «De lo contrario, tendrían provisiones suficientes para que sus soldados no tuvieran que recorrer las montañas en busca de comida. ¿Crees que están aquí por lo mismo algo importante que tú estás buscando?» Sosin se rascó la barbilla. «Tal vez. Es más probable que se hayan topado con la isla por pura suerte y estén intentando reclamarla para el reino tierra». Kosaru se golpeó la palma con el puño.
Así que vamos a rastrear a quien más tienen aquí y recordarles quién es el verdadero dueño. ¿Y empezar una guerra?, preguntó Dalisay. Zosin necesitaba sacar al reino tierra de la isla, pero Dalisay tenía razón. En el mejor de los casos, enfrentarse directamente a sus fuerzas sin duda llamaría la atención del Señor del Fuego sobre sus actividades no autorizadas. En el peor, destruiría casi 200 años de paz. Tendría que hacerse discretamente y no podría ser rastreado hasta Zosin o a la Nación del Fuego. Volveremos a la nave, decidió finalmente Zosin. Dalisay y Kozaru intercambiaron miradas confusas. Espera, ¿nos estamos retirando?, preguntó Kozaru incrédula. Zosin sacudió la cabeza en negativa. Nunca se rendía. Si el camino estaba bloqueado, encontraría la forma de atravesarlo. Y la sugerencia de Kozaru le había dado una idea de la cual podría ser ese camino. El único problema era que eso requería que Zosin hiciera algo que no quería hacer: seguir el consejo de su padre. Y pues bueno, banda, ahí lo tienen. Espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Ya saben que los domingos de podcast yo planeaba hacerlos en vivo para aprovechar los super gracias, para hacer un cotorreo con la comunidad de Jugo de Cactus, pero infortunadamente pues como se acerca ya mi cumpleaños, estamos a menos de una semana, pues invertí todo mi dinero en armar una PC para trabajar mejor en la edición y al final me quedé sin lana. Entonces me voy a esperar para comprar una webcam chida, una cámara de calidad para poder hacerlos en vivos como se debe, así que por mientras el podcast seguirá siendo en el formato de video, en el formato de podcast, no va a ser en vivo hasta próximo aviso. Por lo que, pues espero estén bastante bien. Nos estaremos viendo la siguiente semana ya con el contenido regular de Jugo de Cactus. Los lunes de responder a los suscriptores unidos, los viernes de teorías, los jueves de análisis, todo normal. Ya volvemos la siguiente semana, así todo bonito, todo bello. Por lo que apóyenme suscribiéndose a este canal, compartiendo, dándole like y todas esas cosas. Y me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.